¿Cómo saber que tengo que perdonar? O sea, ¿cuáles son las señales que me están diciendo, oye, necesitas perdonar? El perdonar no es simplemente algo que me va a ayudar a poder sanar, si a la misma vez es algo que me permite la entrada al reino de los cielos. Yo he escuchado personas que dicen, sí, yo perdoné a mi esposo, sí, yo perdoné a mi esposa, pero en todo momento, o sea, se pasan discutiendo por las situaciones. Sí. Se pasan sacando en cara los errores pasados y se vuelve un ciclo de repetir y repetir y repetir el dolor y la herida del pasado. Hola, hola, bienvenido seas a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Saludamos a todos los que se van conectando. Bienvenidos un miércoles más a tu podcast Sabiamente. Nosotros somos Neri y Carlos y queremos darte la bienvenida a este tiempo donde muchos de ustedes son bendecidos junto con nosotros a este espacio de salud mental y fe que busca que nosotros podamos desarrollar una mente sabia. Una mente sabia que pueda honrar y glorificar al Señor en todo lo que hace. Por eso en este podcast nosotros queremos integrar nuestra fe con lo que conocemos de nuestra profesión de la psicología. Así que te damos una cordial bienvenida. Y si aún no lo has hecho, comparte. Envíaselo a todas esas personas que son amistades, que son compañeros, que son parte de tu grupo de la iglesia, que son familia. Toda persona que venga a tu mente que sabes que puede beneficiarse del tema de hoy, que está poderoso. Perdonar es sanar. Mire, envíelo, compártalo, porque sabemos que necesitamos en esta sociedad en la que vivimos perdonar. Claro que sí. Así que nosotros rápidamente le exhortamos a que este tipo de proceso no sustituye una terapia psicológica. Esto es meramente informativo para que usted, teniendo un conocimiento, pueda tomar decisiones sobre su salud mental. También le ponemos aquí lo que es la información de nuestros servicios psicológicos New Hope Psychology Center. Si usted quiere que le orientemos sobre cómo alcanzar un mejor bienestar emocional, puede contactarnos a través del teléfono que aparece en pantalla o a través del correo electrónico. Así que, dicho eso, también le recordamos que este próximo julio 22 tenemos nuestro taller Gana la Batalla de la Mente, un taller que va a proveer estrategias de cómo manejar la ansiedad, de cómo manejar los pensamientos que muchas veces no nos permiten sentirnos en paz. Así que no deje de pasar esta oportunidad porque sabemos que va a ser de bendición. Muy bien, muy bien. Así que los esperamos a todos ese 22 de julio y ya nosotros estamos, mire, más que listos para entrar en profundidad con este tema tan poderoso. Perdonar es sanar. Oye, que muchas veces nosotros escuchamos en nuestra vida desde pequeños, oye, tienes que perdonar, tienes que soltar, pero ¿qué? Muchas veces lo escuchamos en la iglesia, en la escuela, en la sociedad. Sin embargo, todos quizás nos podemos hacer esa pregunta de qué esto significa, qué significa perdonar, por qué las personas me lo dicen. Y de eso nosotros vamos a estar hablando aquí. Y cómo probablemente vamos a estar discutiendo, cómo el identificar que yo necesito perdonar y no hacerlo puede tener un impacto en mi salud espiritual y emocional. Claro, hemos escuchado tantas veces que Jesús insiste en lo poderoso y en lo necesario de perdonar, pero muchas veces no sabemos si si hemos perdonado o realmente tenemos un significado incorrecto de lo que es perdón, creyendo que perdonar significa justificar, significa quizás reconciliarme con la persona, minimizar lo que la persona hizo, y a veces partimos de unas interpretaciones totalmente incorrectas de lo que es el perdón. Y en este proceso de este podcast queremos poder aclarar esto, porque muchos de ustedes quizás en algún momento dado se han dado cuenta que a pesar de que Jesús dice en su palabra que debemos de perdonar, no necesariamente es tan fácil. No es tan fácil y como decimos, muchas personas dicen es fácil de la boca para afuera, como decimos en nuestro país, pero no necesariamente eso de decirlo nos está dando quizás las estrategias para eso. Partiendo de nuestra fe, somos cristianos, encontramos que Jesús nos invita, así como dijiste, Carlos, a perdonar, pero quizás no se habla mucho de que el perdonar es un camino.
Es una decisión que es bastante profunda y seria, una decisión, pero que puede tomar tiempo en muchas ocasiones. Claro, y a veces en nuestra experiencia, que desde jóvenes participamos en retiros, en procesos de predicación, muchas veces hay una creencia de que esto tiene que ocurrir en un solo momento, esto debe de ocurrir en una sola hora, y aunque sabemos que Jesús puede hacerlo todo, pero no todo el mundo es igual en el proceso. A veces no ocurre en un instante, sino que comienza con un proceso de reconocer que realmente necesito trabajar en el perdón. Sí, por eso es que nosotros en este podcast vamos a tocar varios aspectos. ¿Cómo saber que tengo que perdonar? O sea, ¿cuáles son las señales que me están diciendo, oye, necesitas perdonar? ¿Cómo saber que no he perdonado? Porque hay personas que incluso, Carlos, me han dicho, yo ya he perdonado, pero cuando yo voy explorando, realmente no han perdonado a esa persona. Y hay personas que piensan y creen que sí lo han hecho. ¿Cómo saber que no he perdonado? Identificar cuáles son las consecuencias psicológicas y espirituales de vivir bajo el rencor, el resentimiento y no haber perdonado, y ver también por qué el perdón es esencial para nuestra salud emocional y nuestra relación con Dios. Así que vamos a tocar esos puntos en este podcast, esperando en Dios que sea de mucha, mucha bendición para todos los que están aquí conectados, porque sabemos que vivimos en un mundo en donde el perdón hace falta. El perdón lo necesitamos en toda relación, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los jefes del trabajo, con los compañeros. Así que hace falta perdonar en esta sociedad. Por tanto, vamos a comenzar con esta gran pregunta. ¿Qué es y qué no es el perdón? Yo admiro mucho a un psicólogo católico que se llama Robert Enright, que él tiene diferentes libros que hablan sobre el perdón, y él dice que la decisión consciente de abandonar el resentimiento y desarrollar comprensión, compasión o benevolencia hacia quien nos hirió es el perdón. Así que él define el perdón como una decisión consciente de abandonar, de dejar a un lado el resentimiento que tengo hacia esa persona y desarrollar una comprensión, una compasión y hasta bondad hacia esa persona que nos hirió. Qué interesante. Claro, es muy interesante porque este proceso se trae como algo que comienza por hacerme consciente de esa área de dolor en mi vida. Sin embargo, aunque es un proceso en donde necesito darme cuenta de lo que ocurre dentro de mí, para Dios, para Jesús, es un requisito de salvación. Amén. El perdonar no es simplemente algo que me va a ayudar a poder sanar, si a la misma vez es algo que me permite la entrada al reino de los cielos. Wow. Así que si yo no perdono, mi Padre no me perdona. Y con eso queremos traer que dentro del ambiente cristiano, el perdonar, aunque psicológicamente es un proceso, también es un requisito. Y por eso es importante que usted pueda concentrarse en este contenido. Porque muchas veces dentro de las homilías, dentro de los procesos a veces de formación o retiros de sanación, muchas veces no se nos explica qué hay detrás de perdonar o cómo puedo darme cuenta que esto puede ser beneficioso para mi vida. Y si tú estás viendo este episodio es porque Dios tiene propósitos por el cual lo veas. Porque hay áreas en nuestra vida que Dios quiere sanar a través de ese método que Él instituyó, que es el perdón. Amén, amén, amén. Y el perdón es eso, es tomar esa decisión. Pero ¿qué no es perdón? El perdón no es aprobar el abuso. Es decir, oye, yo perdono a esta persona y yo le permito que continúe abusando de mí. No es negar el dolor, no es decir, no, yo te perdono y sabes que nada pasó, no me duele, no me dolió. Eso no es el perdón. El reconciliarse necesariamente tampoco es perdonar. Es decir, hay personas que dicen, pero tú me estás pidiendo a mí que yo perdone a mi agresor. Claro, puedes perdonar a tu agresor, pero eso no significa que tú vayas a acercarte nuevamente a esa persona que es agresor, que es el agresor y que no ha cambiado su estilo de vida. Sí. Uno se puede reconciliar con alguien que también está arrepentido y que está cambiando su forma de ser. Tampoco el perdón es permitir más maltrato, es decir, no, yo lo perdono, yo la perdono y sigo permitiendo un maltrato. El perdón tampoco es olvidar lo ocurrido, porque hay personas que me dicen, bueno, yo no puedo perdonar
perdonar porque yo nunca voy a olvidar lo que pasó. Y es que perdonar no significa o no es equivalente a olvidar lo que me ocurrió. Y tampoco el perdonar es renunciar a una justicia. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues que si yo perdono, entonces él no va a recibir la consecuencia de lo que me hizo. No, no es eso. Si la persona tiene consecuencias de lo que te hizo y tiene que darse una justicia en este mundo, pues se tiene que dar esa justicia. Así que yo puedo perdonar a alguien. Por eso muchas veces, Carlos, no sé, a mí me interesa mucho cómo en las noticias salen muchas mamás, muchas personas, familiares de una persona a quien le hicieron daño diciendo yo lo perdono, yo la perdono, y todo el mundo hace como ¡wow! Claro, sí. Esta mamá que está yendo a la corte, a un juicio por la muerte de un ser querido, dice yo lo perdono. Claro, él es una decisión que está tomando, pero no quiere decir que diga, mira, ya no lo condenen o ya no le den la condena que le corresponde por lo que hizo. No, es algo interno, es un proceso interno, es una libertad interna que se siente después de perdonar. Claro, por eso es que un proceso terapéutico que nos permite dejar de estar atrapados en eso que me traumó, en eso que marcó mi vida. Así que cuando decido perdonar, decido salir de ese evento que encierra un dolor, decido moverme desde el dolor hacia la paz. Así que estas personas que usted en algún momento dado se ha dado cuenta cómo lo ha hecho, es porque han entendido el beneficio espiritual y psicológico de lo que es alcanzar el perdón. Incluso Jesús mismo perdona desde la cruz. En Lucas 23, capítulo 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás es en un momento donde nosotros en nuestra humanidad diríamos que voy a estar pidiendo perdón para ellos cuando realmente me están haciendo daño. Jesús es el vivo ejemplo de que cuando entendemos el propósito emocional y espiritual del perdón, debemos de hacerlo parte de nuestro estilo de vida, incluso parte de los momentos difíciles de nuestra vida. Y viene a mi mente mientras tú estás hablando que cuántas veces tú y yo nos hemos tenido que perdonar, cuántas veces hemos tenido que perdonar a personas cercanas a nosotros, y realmente si no se hubiese dado un perdón entre tú y yo, no estuviéramos en estas sillas trayendo este podcast juntos. Por tanto, miren los propósitos de Dios, miren el fruto tan bonito que puede tener perdonar, y es que el Señor sigue haciendo obras grandes a través de personas que se han aventurado, vamos a decir, o han dicho que sí a ese proceso del perdón. Sí, entonces el cristianismo no plantea que el perdón es negar el mal ni tampoco reconocerlo, pero es permitirnos vivir no esclavizados por el dolor, porque cuánta amargura trae el no perdonar. Sí. Cuántas veces nosotros hemos escuchado en retiros o en procesos de terapia cómo esa persona que durante años lleva recordando y reviviendo ese dolor cae en una amargura, cae en no ver la vida de la forma en que se ve, vivir constantemente en la desconfianza, vivir constantemente en el dolor. Y Jesús quiere una vida para nosotros donde nosotros podamos vivir plenamente. Amén. Dice su palabra que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que este proceso de este podcast le invitamos a que lo comparta si aún no lo ha hecho y que usted pueda desde este momento no permitirse esclavizarse por el dolor. Le invitamos a eso con todo el corazón porque sabemos que el Señor lo quiere liberar de todo eso. ¿Cómo nosotros sabemos que necesitamos perdonar? ¿Cómo sé que tengo que perdonar? Oye, probablemente te has planteado esa pregunta, quizás no. Quizás has estado tratando de reprimir o tratar de olvidar ese dolor, pero sabemos que necesitamos perdonar cuando el dolor sigue gobernando las decisiones actuales. Es decir, te das cuenta que tomas decisiones partiendo del dolor que sientes. Por ejemplo, como una persona te hirió en una relación, has decidido no abrir tu corazón a nadie más. Ahí te das cuenta, oye, parece que no he perdonado porque el dolor sigue gobernando. O de momento tuve un problema con un jefe que hirió mi autoestima y de momento todo el tiempo estoy tratando de cuidarme en mis acciones para que esta otra persona no diga ni una crítica sobre lo que yo hago. Entonces me pongo muy, muy ansioso. El dolor sigue gobernando mis acciones. Sí. ¿Cuántos ejemplos pudiéramos traer para que usted que esté allá en su casa se dé cuenta, oye, lo que te pasó
Otra cosa que viene a mi mente, lo que te pasó, infidelidad o divorcio o separación. De momento te unes a otra persona y comienzas a tener problemas de celos, porque por lo que te pasó con la otra pareja. Entonces, esos son solamente ejemplos de lo que puedes estar viviendo. El dolor sigue gobernando tus decisiones. Otro punto importante es el pasado continúa definiendo tu identidad. Sí, eso pasa mucho donde las personas, producto de lo que esa situación me hizo pensar de mí mismo, he comenzado a definirme por lo que experimenté y no por lo que realmente soy. Uh-huh. Así que soy, y hay personas que se identifican por su experiencia uh-huh. y ven cuando dicen, no, es que yo soy divorciada, uh-huh. no es que yo soy, yo estoy traumada, yo estoy traumado. Y entonces, ¿cómo su definición de sí mismo está basada en lo que viví que me produjo dolor? Sí, muchas veces eso sucede y no nos damos cuenta que eso es un signo de que necesitamos perdonar. Otras personas tienen pensamientos repetitivos sobre la injusticia, ¿no? Hay personas que les pasó algo, no han perdonado a esa persona que les hizo daño y ven alguna noticia, ven alguna situación a su alrededor, que eso activa el coraje, activa ese, oye, eso es injusto, eso se supone que no pase, que cómo se atreven, y es porque se reavivan, se detonan todas esas experiencias. También las personas pueden experimentar dificultad para confiar en otros, uh-huh. y si tienes dificultad para confiar en otros, quizás es importante preguntarte, ¿qué pasó? ¿Quién hirió esa área de confianza? Y también personas que no se sienten en paz, que por más que intentan, que por más que van a la iglesia y hacen un montón de cosas para sentirse en paz, no se sienten en paz. Y por aquí podemos seguir hablando de muchas otras señales. Sí, y definitivamente esto produce un alto peso emocional en nuestra vida porque no es cómodo sentirse así, no es cómodo recordar el pasado, no es cómodo sentir que lo que viví me ha llevado a ser una persona muy distinta, y entonces comenzamos a pagar un alto precio emocional para nuestra vida. Uh-huh. Comenzamos a no sentir paz o no sentir conformidad o plenitud con lo que es nuestra uh-huh. vida. Y una pregunta poderosa que nos hace Enright es ¿quién podría estar pagando el precio de lo que esa herida trajo en mi vida, de lo que ocurrió? Y muchas veces la respuesta es nosotros mismos pagamos el precio de no haber perdonado, sumergiéndonos en la amargura, en la insatisfacción, en la desconfianza. Nuestro matrimonio muchas veces experimenta las consecuencias, la relación de desconfianza o básicamente la forma incorrecta en que me comunico luego de que experimenté eso. Muchas veces, tristemente, nuestros hijos, Nelly, nuestros uh-huh. hijos experimentan el sentirme, la consecuencia de no haber sanado, y también nuestra relación con Dios, porque a veces generalizamos esa herida y la traemos con Dios uh-huh. y pensamos que como ese me falló, como ese me hirió, como ese rompió mi confianza, Dios también me va a fallar. Y uh-huh. lamentablemente esto se convierte en un problema que se generaliza por toda nuestra vida, porque un solo evento tiene la oportunidad de desatar muchas inestabilidades, situaciones, relaciones inestables en nuestra vida. Sí, porque uno de los signos o síntomas más presentes en una persona que no ha perdonado es el coraje. El coraje y la ira, ¿verdad? Un coraje más uh-huh. intenso. Se ve mucho en las personas que no han perdonado, porque ese es uno de los síntomas principales. Siento coraje porque algo me sucedió uh-huh. que no fue justo. ¿Cómo sabemos que hay que perdonar algo o que lo que me hicieron ya califica para pasar un proceso de perdón? Saber si lo que me hicieron fue injusto, uh-huh. ¿verdad? Yo no puedo decir, yo necesito perdonar a fulano porque, fíjate, no me abrió la puerta. No, espérate, vamos a hablar de cosas serias, ¿no? De justicia, sí. ¿verdad? Cuando alguien te hizo algo que fue injusto, es que tú tienes que comenzar a pensar, oye, yo he perdonado a esta persona. No es que no me dio paso en la carretera, no. Sí. Okay. Lo que es injusto. ¿Qué fue injusto? Pues entonces la persona comienza a vivir su vida con ese coraje porque me hicieron algo que fue injusto. ¿Y qué quiere decir injusto? Yo no merecía lo que me hicieron. Claro. Yo no merecía esto. No hay razón por la cual me tenían que haber hecho esto. Por tanto, vivo esta injusticia.
comienzo a tener coraje hacia esa persona, pero lo que pasa cuando yo no perdono es que comienzo a extender el coraje hacia los que están a mi alrededor. Claro. Hacia las nuevas relaciones que creo, hacia mis hijos. Yo lo he visto mucho en terapia, como hemos atendido a personas que han sido víctimas del coraje que tenían sus padres, pero que no era inicialmente hacia ellos, sino que era hacia sus padres. Claro. Y ese coraje se giró hacia sus hijos. Te das cuenta de que necesitas perdonar cuando la gente te dice, oye, tú tienes un temperamento, tú tienes un carácter, tú eres tan irritable, y todo el mundo dice, ay, cuidado con fulano o cuidado con fulana porque tiene un carácter. Cuando tú te das cuenta de que el coraje y esa irritabilidad está siempre ahí presente, probablemente hay algo que perdonar. Sí. Esta frase tan famosa que existe, el que me la hace, me la paga. Uh-huh. Es una clara señal de que evidentemente existen procesos de dolor en donde no se ha trabajado sobre una sanación, pero también existen otras señales que nos dejan saber que evidentemente no hemos perdonado, Nelly, como por ejemplo cuando la persona sigue viviendo en mi mente y pienso frecuentemente en lo ocurrido y hay una recurrencia de pensar sobre lo mismo o reproduzco conversaciones imaginarias sobre lo que debí de hacer, sobre lo que le debí de decir, sobre cómo actué, sobre lo que debí de hacer, o fantaseo con que reconozca el daño. Es decir, si esta persona me pidiera perdón, si esta persona hiciera lo otro. Y muchas veces nos damos cuenta que son señales evidentes de que estoy estancado en ese dolor que produjo esa situación. Sí, definitivamente. Mire, aquí ustedes que están viendo este podcast, este episodio, queremos decirle, la falta de perdón es uno de los factores principales que lleva a las personas a trastornos de salud mental, a síntomas emocionales. Mire, la ira, como ya mencioné, el coraje, la ansiedad. La ansiedad se ha encontrado, querida familia, mire, se han hecho investigaciones que han encontrado que el factor que trajo ansiedad a la vida de una persona, la raíz principal fue la falta de perdón. Hay personas que tienen trastornos de ansiedad, hay personas que tienen trastornos de obsesivo compulsivo. Estos se han hecho investigaciones y los encontramos en el libro de Terapia del Perdón de Robert Enright, que se han hecho investigaciones de personas que viven con trastornos de ansiedad, trastornos de obsesivo compulsivo, y se ha encontrado que la raíz principal es la falta de perdón. Personas que viven con trastornos de depresión, probablemente si se va explorando, muchas veces la raíz o una de las raíces es falta de perdón. Los deseos de venganza. Claro. Afectan mucho, enferman emocionalmente a las personas, y ese resentimiento. Hay personas que viven caminando por este mundo y la gente dice, ay, por ahí viene, ahí viene el amargado o la amargada. Claro. Cuando eso sucede, o sea, son señales de que, querido hermano, querida hermana, no es que tú lo haces a propósito, es que hay algo ahí que necesita ser identificado y necesita ser trabajado. Así que también, adicional a eso que comentas, evitamos situaciones relacionadas como, por ejemplo, no podemos escuchar el nombre de esa persona, lugares familiares o asociados a lo que viví, no queremos visitarlo. Me siento realmente emocionalmente amenazado o amenazada por lo que viví, así que nos damos cuenta cómo esto realmente se vuelve un limitante. Se vuelve un limitante el no poder haber trabajado o reconocido que evidentemente tengo una situación emocional que no he resuelto, eso es decir, un conflicto emocional, que es lo que es la falta de perdón. Así que muchas veces también se ha encontrado que esto produce hipertensión, insomnia, dolor muscular, así como un estrés crónico debido a cómo el dolor se mantiene. Y quiero traer esto un poco porque desde la palabra de Dios nuestras cargas están diseñadas para llevarlas a Jesús. Amén. Cuando nosotros perdonamos, nosotros soltamos esa carga, pero cuando nosotros llevamos sin perdonar, llevamos aguantando ese peso emocional. Y no es lo mismo caminar un pequeño trayecto con un alto peso, que llevar un gran trayecto con mucho peso
y comenzamos a tener unos signos visibles de que me produce dolor, de que no me permite caminar bien, de que me afecta en cómo otros me ven. Así que el perdón no simplemente es la estrategia por el cual el Señor quiere que nosotros soltemos nuestro dolor. El perdón es la estrategia por el cual Cristo quiere que nosotros sanemos. Amén, me encantó eso, me encantó, me fascinó. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, querido hermano, y esto no es causa y efecto, pero ha habido investigaciones que han demostrado que hay personas que tienen hipertensión, como mencionaste, insomnio, dolores musculares, que provienen de la acumulación de ese estrés por la falta de perdón. Así que pregúntese allí donde usted está en su casa, oye, ¿necesito perdonar? Quizás todos estos síntomas que tengo, que a veces no sé ni de dónde salen, tendrán que ver que ver con eso. Mire, y quiero decir antes de continuar, esto también, querida familia y Carlos, esto se da en los matrimonios y en las relaciones con tus hijos y la gente con la que tú compartes cercano. Yo he escuchado personas que dicen, sí, yo perdoné a mi esposo, sí, yo perdoné a mi esposa, pero en todo momento, o sea, se pasan discutiendo por las situaciones, se pasan sacando en cara los errores pasados y se vuelve un ciclo de repetir y repetir y repetir el dolor y la herida del pasado. Por tanto, querida familia, no has perdonado si eso está sucediendo. Entonces, hay veces que vivimos en familias en donde es un constante señalamiento y una constante acusación. Pero es que tú esto, pero es que tú aquello, pero lo que tú hiciste. Y ya ahí eso te deja saber, oye, no has perdonado. También otra cosa importante, como ya hemos mencionado, saber que no he perdonado o darme cuenta es cuando yo desconfío de todo el mundo. No se me hace fácil crear relaciones y esto es algo bien común. Esto pasa comúnmente. Me cuesta intimar, me cuesta hablar más a profundidad con alguien porque tenemos miedo de ser heridos. Y cuando nos sentimos de esa manera, ya ahí podemos comenzar a preguntarnos, oye, ¿será que yo no he perdonado lo que me hizo fulana, lo que me hizo fulana? Claro. Entonces, esto muchas veces comienza a limitar nuestras interacciones sociales, no permitiéndonos disfrutar de lo que son nuevas relaciones que Dios trae a nuestra vida para bendecir. Y entonces, muchas veces sin darnos cuenta, tendemos a pensar que esta experiencia ya la pasamos y decimos, bueno, yo perdoné a esa persona, pero y justificamos o ponemos cuestionamos o condicionamos ese perdón, pero me gustaría que la persona recibiera un castigo, me gustaría que la persona de alguna forma le pasara algo, así que nos damos cuenta que no hemos perdonado cuando nos cuesta trabajo que pedirle a Dios que bendiga a la persona. Eso es un signo muy claro de que realmente no hay un proceso donde me he desprendido totalmente de dolor porque me cuesta trabajo pedir que la persona bendiga, porque sigo albergando resentimiento, porque me siento en una amargura. Y Jesús enseña que básicamente de lo que habla mi boca es lo que hay en mi corazón. Mateo 12 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que muchas veces lo que nosotros expresamos es lo que realmente está dentro de nosotros. Y hay personas que he conversado con ellas y dicen, bueno, yo desearía que a esta persona le pasara esto. Y eso es una clara evidencia de que la persona no ha perdonado. Claro, que no le ven, no pueden pensar en un futuro o en un porvenir bonito o saludable para la otra persona. Sí, claro, es un claro ejemplo. Otra parte que nosotros queremos tocar en este podcast, Carlos, es cuáles son las consecuencias que puede haber en nuestra vida si nosotros no perdonamos. Oye, porque las hay. Y ya yo creo que las hemos ido hablando, pero vamos a ponerle nombre propio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? Como ya mencionamos, se han hecho investigaciones y cuando nosotros decimos investigaciones es que es un tema súper interesante esto de las investigaciones porque se hacen con seres humanos, evalúan seres humanos, los llevan les hacen entrevistas, etcétera, y se dan cuenta de que hay unas consecuencias emocionales de la falta del perdón, que ya las hemos mencionado. Depresión, ansiedad, irritabilidad, la hipervigilancia, que es todo el tiempo buscando amenazas en cualquier, este me va a engañar como la otra persona, este me va a traicionar, este me da la puñalada por la espalda. Entonces estamos en esa hipervigilancia. La baja autoestima también es una de las cosas que se ve en las personas que les hace falta perdonar.
¿Por qué? Porque cuando alguien me hirió en un aspecto de mi vida, ¿no? O sea, que habló mal de mí, confié y comenzó a engañarme o me hirió de diferentes maneras, eso afecta la autoestima. Claro. Porque nosotros sentíamos quizás que estábamos haciendo algo bien, que estábamos dando el máximo en algo y de momento nos damos cuenta de que no fue suficiente. Eso hiere nuestra autoestima. Y por ahí ya hemos hablado, ¿no? De cuáles son otras consecuencias, problemas en las relaciones. Claro, sí. Uh-huh. Entonces, no tan solo emocionalmente, sino que físicamente también podemos tener el aumento de la hormona del estrés que se llama el cortisol, problemas cardiovasculares, el insomnio, la fatiga crónica y la disminución del sistema inmune. Pero también recuerdo que cuando estábamos en ese proceso de formación, había investigaciones que sugerían que también condiciones asociadas al dolor crónico, como la fibromialgia, uh-huh. Pudiera estar asociada a dificultades emocionales asociadas al dolor emocional. Así que esto quiere decir que el no trabajar sobre esto que es tan importante es hacerme daño a mí mismo o a mí misma. Uh-huh. Por eso la importancia de darme cuenta que el primer beneficiado de poder llevar a cabo un proceso de perdón no es la persona que me hirió, soy yo. Amén. Soy yo quien voy a soltar ese dolor, soy yo quien voy a vivir más en paz, soy yo quien voy a ser más feliz, quien voy a poder relacionarme de forma sana con otros y que en nada es beneficiar al otro, sino beneficiarme a mí. Sí, porque hay un concepto que se llama, es bien largo, pero se llama psiconeuroinmunología y se ha encontrado que todo a lo que estamos expuestos en nuestro ambiente va a tener un impacto en nuestra psiquis, en nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico y en nuestro sistema inmune. Por eso se han hecho investigaciones de que las personas que son diagnosticadas con cáncer y pasan por un proceso de perdón, pueden vivir el proceso de tratamiento de una manera mucho más llevadera que otras personas que albergan un resentimiento. Sí. Y eso está poderoso. Claro. O sea, ¿cómo tú te das cuenta que en procesos de tratamiento, mira, y no solamente con el cáncer, con cualquier otra condición, si la persona está sana emocionalmente, oye, se sobrelleva de una manera mucho más celestial el proceso. Amén. Claro, sí, y nos damos cuenta emocionalmente cómo las personas cuando están en esos procesos donde su vida está a punto de terminar, cómo la falta de perdón hace que en esa etapa tan esencial de su vida no haya paz. No haya paz. La persona necesita hablar, tiene una angustia constante por resolver una situación o una relación. Y cuán complejo puede ser que yo necesite perdonar a alguien o necesite pedirle perdón y por alguna razón esa persona de momento ya no está en mi vida, cómo eso también puede afectar mi relación, mi salud emocional, albergándome culpa, albergándome básicamente frustración por no haber atendido ese tema. Y si esto está llegando en esta etapa en tu vida, no esperemos a que la situación se complique familiarmente o emocionalmente para entonces trabajar sobre algo que yo sé que está produciendo peso emocional. Mira, Nelly, el apóstol Pablo dice que nos despojemos de todo pecado, pero también de todo peso. Hay cosas que producen peso, como lo habíamos hablado anteriormente, y la falta de perdón es una de ellas. Produce peso emocional, produce peso espiritualmente en mi vida y no me deja avanzar como Dios quiere que avance. Definitivamente, y nosotros no queremos ya cargar con tanto, queremos soltar para avanzar con el Señor. Por eso el resentimiento nos puede llevar a alejamiento de Dios, amargura espiritual, la pérdida de la esperanza, dificultad para experimentar misericordia. Cuando yo albergo ese resentimiento, me alejo de sentir esa paz de Dios, esa misericordia. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5, que ninguna raíz amarga brote y cause daño. Y esa raíz amarga es la herida, ¿no? Que pues me hieren, es esa semillita, y cuando empieza a crecer esa raíz es el resentimiento, el rencor porque no he perdonado, continúa creciendo. Por eso el apóstol en Hebreos nos dice, oye, que ninguna raíz amarga brote. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que esa semillita de la herida se cultive,
le echas agua, le echas sol, le permites que crezca en esa raíz de amargura. Claro. Eso es lo que ha pasado. Sí, y entonces creces creces y te conviertes en una persona donde evidentemente las personas ven que tú no sonríes, que no eres feliz, que no disfrutas de las relaciones, que vives constantemente en una desconfianza. Hay gente que anda generalizando las experiencias de su vida y pensando en cualquier momento la gente me falla, en cualquier momento la gente se va, en cualquier momento esto me va a volver a ocurrir. Y realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que es importante perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir libres. Usted merece vivir una vida plena como Cristo lo permitió. Incluso la Biblia habla que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Cuando nosotros tenemos una relación con Jesucristo, lo que Él trae para nuestra vida, aunque en ocasiones nos demos cuenta que es difícil lo que Dios me pide, porque perdonar no es fácil, pero nos damos cuenta que Él, buscando lo mejor para mí, quiere buscar mi libertad. Entonces muchos de nosotros oramos y no nos damos cuenta que en el Padre Nuestro le estamos diciendo al Señor: Señor, perdóname como yo perdono. Exacto. Señor, ayúdame a perdonar como estoy perdonando a otras. Perdóname como estoy perdonando a otros. Y estamos cayendo muchas veces en el desconocimiento de pensar que yo le puedo pedir perdón a Dios, el Señor me puede perdonar a mí, pero yo no puedo perdonar a otro. Y hay una parábola en la palabra del Señor que habla de ese rey justo que perdonó a un deudor, pero que el deudor no quiso perdonar a otros. Uh-huh. Y esa parábola trae, que usted la puede buscar en la palabra del Señor, nos trae una gran enseñanza sobre qué es lo que se produce cuando yo no perdono. Y cuando yo no perdono espiritualmente, termino generando consecuencias para mi vida. Uh-huh. Es decir, aquel deudor que no quiso perdonar a quien le debía menos, terminó siendo arrojado a los verdugos. Wow. Entonces, el enemigo tiene acceso a nuestra vida cuando nosotros no perdonamos, Nelly. Sí, definitivo. Uh-huh. Sí, porque ¿qué es el enemigo? O sea, él busca todo lo contrario a lo que es Dios, y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, Dios perdona, Dios abre sus brazos, acepta, pues el enemigo busca que nosotros hagamos lo contrario. La esencia de Dios es el perdón, uh-huh. O sea, por eso entregó a su Hijo en la cruz por nosotros. Aquel que perdona, querida familia, recupera la paz. Yo lo he visto en los procesos de terapia. Uh-huh. O sea, hay gente que llega con toda esta mezcla de amargura, de ansiedad, y cuando comienzan ese proceso de perdón y logran perdonar, recuperan paz, reducen ansiedad considerablemente. Wow. Si pudiéramos tener un termómetro, ¿verdad?, para medir esa ansiedad, las personas pueden procesar lo que les pasó, procesar el trauma, recuperar la esperanza de decir, wow, si yo pude perdonar y yo pude levantarme de este proceso, comienzan a mirar el futuro con mayor esperanza y reconstruir su identidad. Es decir, ya mi identidad no es definida por lo que me pasó, sino que es definida por mi Señor. Por eso comienzan a abrir el corazón a la gracia que viene poderoso de Dios, ¿no? O sea, Dios tuvo misericordia de mí. Esa es la gracia. Uh-huh. Dios me perdonó, y comienzan a abrirse a dar esa gracia a los demás. Comienzan a darse cuenta, oye, yo me puedo parecer más al Señor, uh-huh. Me puedo parecer más a Cristo, puedo vivir más la misericordia, puedo romper también cadenas generacionales, porque cuando quizás mi mamá fue la que me hirió, pero mi mamá me hirió porque su mamá la hirió, y yo decido perdonar a mi mamá, yo rompo con esa cadena, porque ya yo no quiero que eso siga hacia mis hijos o hacia mis nietos. Así que aquel que perdona rompe cadenas generacionales. Wow, muy, muy poderoso, y viene a mi mente quizá este pequeño cuentito de esta persona que estaba muy molesta porque su vecino, cada vez que barría las hojas del patio, se las tiraba al frente, y resulta que el vecino se fue el vecino a vivir a otro lugar, pero esta señora siempre se quedó con el coraje de que su vecino le tiraba las hojas. El vecino la señora nunca se lo dijo, el vecino no se percató de cuánto su vecina estaba molesta por esta situación, pero la señora, cada vez que se encuentra a alguien, habla mal del vecino. La pregunta sería, este señor que nunca sabe que su vecina estaba molesta con él, ¿le afectaría el
coraje o el dolor de la señora? Pues la realidad es que no, porque él desconoce. Y muchas veces nosotros estamos aquí experimentando la amargura del dolor, recordando una y otra vez, mientras la persona que me hirió está viviendo su vida, está viviendo sus otras relaciones, y yo estoy aquí siendo esclavo y preso del dolor. ¿Cuán beneficioso sería para esa señora simplemente perdonar y dejar todo lo que pasó atrás y seguir continuando? Y realmente eso es el perdón. El perdón es un acto de libertad que no cambia lo que pasó, pero que elimina las consecuencias emocionales para ti, pero impide que el pasado no siga controlando el presente. Quizás lo que a través de este podcast el Señor le ha comenzado a revelar o lo ha traído a su mente ha pasado hace muchos años. Pero eso que pasó hace 15, 20, 10, 5 años sigue teniendo un efecto sobre tu presente, porque te está llevando a no definirte de la forma correcta, a generar la experiencia, a no sentirte cómodo en las relaciones. Así que es un momento de decir, no, ya yo quiero que mi pasado no siga afectando mi presente. Amén, que así sea para todos los que están aquí conectados. Nosotros, el propósito de este podcast es que todos nosotros lleguemos a esa libertad emocional y espiritual que el Señor quiere que tengamos. Por eso admiramos mucho a este doctor en psicología que se llama Robert Enright, porque él comienza a hablar de que hay unos pasos importantes para el proceso del perdón. Aquí brevemente los queremos decir, y uno de ellos ya lo hemos hablado en otros podcasts también, es reconocer la herida, reconocer que estamos heridos, reconocer que alguien fue injusto con nosotros, es alguien, no, es importante aclarar eso, porque una bola no puede ser injusto con nosotros. Entonces hay gente que dice, yo tengo que perdonar a ese objeto, yo tengo que perdonar esa cosa. No tienes que perdonar esa cosa, tienes que perdonar a una persona, ¿no? Reconocer que un ser humano fue injusto conmigo y me hirió. El segundo paso o una de las segundas fases es decidir iniciar ese proceso del perdón. Yo tengo que decidir, oye, déjame explorar esto un poco más. Claro. Yo quiero y profundizar más en esto. Y otra de las fases que a mí me fascina es comprender la humanidad del otro. Y allí quiero que nos detengamos un poco. En el proceso del perdón, yo comienzo a darme cuenta o explorar que probablemente esta persona fue injusta conmigo porque también fue herido o herida por otra persona, o quizás estaba pasando por alguna situación emocional, o quizás no tiene las destrezas sociales que se requieren. Entonces comienzo en una fase a preguntarme, ¿qué le pasa o qué le pasó a esta persona que le hizo ser malo conmigo, que le hizo ser injusta conmigo? ¿Qué pasa en la vida de esta persona que lo llevó a ser así? Y muchas veces cuando yo traigo esa pregunta en un proceso terapéutico, ahí me vienen a contar de la persona. No, porque es que él pasó por esto o ella pasó por aquello, y nos comenzamos a dar cuenta, oye, espérate. Entonces quiere decir que esta persona fue injusta contigo porque también con él fueron injustos, y es como una cadena que se va, es como un veneno que se va pasando de persona a persona, ¿no? Me hirieron a mí, te hiero a ti, y es como una cadena. Nos vamos dando cuenta de que no fuimos heridos por alguien que no estaba herido, sino que fue por alguien que probablemente también estaba herido. La realidad es que cuando Dios no está en nuestra vida, nosotros estamos llenos de cosas que no le agradan a Dios. Y hay una oración por ahí que dice, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Y si Jesús no está en primer lugar, pues esa persona lamentablemente no va a estar siendo dirigida correctamente. E incluso sí es comúnmente ver que personas que han sido heridos terminan hiriendo a otros. Y claro, darnos cuenta de la humanidad de esa persona, y también darnos cuenta de que esa persona también representa parte del plan de salvación de Cristo en la cruz. Eso nos ayuda a poder ver, no justificar, pero sí poder entender qué hay detrás de una acción. Ahora bien, esto muchas veces no es un proceso que usted conscientemente puede sentarse a hacerlo. Por eso es que hablamos de que el perdón es un proceso
que debe darse mayormente dentro de una terapia psicológica, porque dentro del proceso de perdonar, que puede tardar meses, pero también puede tardar años, en ocasiones tenemos que trabajar sobre esas ideas erróneas, sobre lo que interpretamos cuando decidimos perdonar. Y hay personas que piensan que el perdonar es simplemente borrar lo que pasó, pero realmente nosotros no podemos olvidarnos de lo que pasó. Hay un refrán por ahí que dice: yo perdono pero no olvido. Es que nunca vas a poder olvidar. Y recuerdo que cuando era niño en la iglesia hacían el ejemplo de la pasta dental. Usted no puede apretar la pasta dental y sacar toda la pasta y volverla a meter adentro. Es que no se puede. Bueno, tienes que limpiar, pero pasó, no puedes revertir el proceso. Entonces, hay áreas en nuestra vida que no dependen del olvido, sino cómo reaccionamos al recordarlas. Uh-huh. Y eso también le puede dar a usted una ayuda sobre cómo yo me siento. Yo siento que perdoné, pero yo recuerdo esto y yo comienzo a llorar y yo hablo de esto en la iglesia y me molesto y entonces no puedo hablarlo completamente. Pues puede ser una señal de que realmente usted no ha sanado esa área de su vida. Uh-huh. Y lo traemos porque perdonar no es olvidar. No es olvidar, uh-huh. Claro, porque nuestro cerebro, el Señor nos lo dio para guardar memorias emocionales, memorias de datos, de hechos, ¿no? Y es muy difícil que el cerebro olvide, a menos de que el Señor haga esa intervención milagrosa de, te lo voy a quitar de tu vida, pero sí. No creo que muchas veces el proceso de Dios sea de esa manera, uh-huh. Porque Dios muchas veces quiere usar nuestro testimonio para bendición y edificación de otros. Sí. Por tanto, el olvidarlo quizás sería a veces hasta contrario al plan de Dios, porque Dios quiere que nos recordemos de dónde salimos también y que recordemos para ayudar a otros. Así que esa parte de liberarme, de comprender la humanidad del otro es importante. También podemos pasar por un proceso de liberarme gradualmente del resentimiento, y esta parte a mí también me fascina porque cuando yo me libero gradualmente del resentimiento es que yo puedo comenzar a hacer ejercicios como: Señor, yo no sé cómo voy a perdonar a Juanita, pero ayúdame a perdonarla. Uh-huh. Yo quiero perdonarla. Sí. Y comenzar a orar: Señor, yo no sé, en mi humanidad yo no veo que algún día eso vaya a suceder, pero yo te pido que me ayudes. Claro. Y ahí tú comienzas a hacer este ejercicio mental de oración de: Señor, ayúdame. Yo no lo veo, yo no sé cómo, pero ayúdame a perdonar. Eso es uno de un paso grande. Después puedes comenzar a que si la persona que te hirió era, vamos a decir, una mujer que es maestra, tú puedes comenzar a hacer actos positivos hacia una persona que es maestra. Esto es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero o una persona que se parezca. Porque hay gente que me dice: ay, Dios mío, es que fulano se parece tanto a fulano. Uh-huh. Es que esta persona me recuerda tanto. Pues hay personas que se liberan gradualmente del resentimiento haciendo cosas buenas por esa persona que les recuerda a ese otro. Sí. Y comienzan a hacer actos de bondad hacia hacia personas que se parezcan. Por ejemplo, hay preguntas que me han hecho: ¿y qué hago si ya la persona falleció? Uh-huh. Pues tú puedes comenzar a liberarte gradualmente de ese resentimiento haciendo cosas positivas hacia esa persona que falleció. Por ejemplo, era un veterano y tú comienzas a hacer una obra de caridad con una persona que es veterano. Claro. Y comienzas de alguna manera a hacer cosas relacionadas a algo que tenga que ver con esa persona, y tú poco a poco te vas liberando hasta de esos mismos prejuicios que te pusiste porque se parece a aquel o porque aquel lugar me recuerda a aquello, ¿verdad? Yo he escuchado de personas que dicen: comencé a visitar tal lugar nuevamente. Uh-huh. Sí. Eso es parte de liberarte del resentimiento. Claro, así que démonos cuenta cómo evidentemente es un proceso y es un uh-huh. caminar en encontrar también ese significado y un crecimiento dentro de lo que viví, uh-huh. Como muchas veces dentro del proceso del dolor que conlleva a el perder a una persona, damos un significado, un nuevo propósito a nuestra vida a través de eso que vivimos. Así que hoy en este tiempo que Dios ha estado hablando, y si aún no has compartido, te invitamos a que compartas cómo nosotros podemos realmente preguntarle o preguntarnos realmente si
estamos libres de ese dolor. Pues hay alguien con algún nombre que aún te produce dolor. Cuando tú piensas en esa persona, cuando piensas en alguien que tiene que ver con tu pasado, con tu historia, ¿te produce dolor? Hay una historia que se sigue reviviendo una vez más y una vez más en tu mente. Hay alguna herida abierta que continúa definiendo tu presente. Cuando hablas sobre eso, ¿cómo te sientes? ¿Qué emociones se despiertan en ti? Perdonar no significa que lo que se hizo estuvo bien, sino significa detener lo que pasó. Entonces, creo que Dios ha utilizado, Nelly, este tiempo para poder dejarnos saber y explorar sobre nuestra vida. Si hay algo que hace el Espíritu de Dios, es que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, todo lo conoce. Dice el Señor en su palabra que Él mira lo profundo de nuestro corazón y nos hace muchas veces consciente de que hay heridas de las cuales conocemos y heridas de las que desconocemos. Hay cosas que estamos reaccionando en el presente porque no las hemos sanado y hay cosas que sí probablemente hemos sanado. Pero el primer paso que hoy le pedimos al Señor a través de este episodio es que usted pueda hacerse consciente de aquellas áreas que están trayendo dolor en su presente. Así que perdonar puede significar decir, oye, lo que hizo esta persona me hirió, me dolió profundamente, pero no permitiré que siga gobernando mi vida. Muy poderoso. Ya no voy a permitir que esto que me hizo esta persona me siga gobernando. Cuando hablaste sobre lo del nombre, vino a mi mente que he trabajado con personas que un nombre es suficientemente estresante y traumático para ellos. Pero cuando comienzan a decir el nombre, decir yo quiero perdonar a esta persona, comienzan a repetir el nombre. Hay gente que comienza a escribir sobre esa persona. Hay gente que comienza a interactuar con gente que tiene ese mismo nombre. Porque muchas veces le ponen el sello, no, esa se llama así, ese se llama así. Y comienzan a interactuar y darse cuenta, oye, no todos los Kimberly son de esa manera, ¿no? Claro. Eso te va abriendo el camino hacia el perdón porque te vas dando cuenta de que lo que te pasó no está gobernando tu vida. Dice Efesios capítulo 4 versículo 32, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Amén. Porque el perdón no cambia el pasado, pero puede transformar completamente el futuro de quien nosotros somos. Amén. Y viene a mi mente lo siguiente, así brevemente. Todos nosotros somos resultado del perdón en nuestras vidas. Un ejemplo, en mi familia, en mi generación pasada, hubo un perdón que fue muy notable y muy grande. Ese perdón hizo que todo lo demás pasara y que hoy permitiera que yo esté aquí contigo. Claro. Y ese perdón que tú y yo nos hemos dado en el camino ha hecho que estemos aquí. Claro que sí. Así que si nos damos cuenta y analizamos nuestra historia, ¿cuánto Cristo te ha perdonado a ti? ¿Cuántas Amén. veces tú le has fallado y le has pedido perdón y Él vuelve a perdonarte? ¿Cuántas cosas, probablemente muchas mayores, si vemos en cantidad de veces, han sido muchas más veces de las que otros nos han herido, las que nosotros le hemos fallado al Señor? Y cómo el Señor nos perdona una vez más y una vez más. Hubo una pregunta que le hizo Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi prójimo? Y Jesús le dijo hasta 70 veces 7. Es decir, siempre el perdón es una acción que cuando comienzo a llevarla a cabo en mi vida, la practico constantemente porque van a haber personas que me van a herir. Sí. Y las heridas son parte de la vida, pero el perdón, Dios ha dado la llave del perdón para que puedas mantenerte sano emocionalmente. Amén, amén, amén. Y practicarlo lo más que podamos. Y cierro con este chiste. Nuestro hijo mayor le dice me dice a mí, mami, ¿tú crees que Esther realmente entiende lo que es perdonar? Porque yo le digo, Esther, pídele perdón. Y ella, perdón. Le dice, ¿y tú crees que ella entiende? Y yo, no, pero necesita comenzar a aprender a pedir perdón. Sí, sí. Así que necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que lo compartas, que le des like y será hasta una próxima ocasión en un nuevo episodio de Sabiamente. Dios les bendiga.